Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por la compañía, como siempre. Vamos a conversar en instantes en nuestro programa de hoy con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, con el doctor Julio Trochansky. Varios asuntos para conversar con él, entre otras cosas, el conflicto en la salud. Estamos en una semana donde, entre otras cosas, habrá un paro de 72 horas, justamente a nivel de la salud. Con él vamos a conversar sobre eso y también sobre los últimos episodios ocurridos en el Hospital de Clínicas, como ustedes saben, con este policía que fue baleado por un recluso que estaba siendo atendido allí en ese nosocomio. Eso vendrá enseguidita. También vamos a conversar con la representante de los empresarios en el Banco de Previsión Social, con la contadora Elvira Domínguez. También varios asuntos para conversar con ella, entre otros la devolución del FONASA, cómo ha venido siendo el proceso de información hacia los contribuyentes que van a recibir esa devolución, pero también queremos conocer datos a propósito de beneficios de seguro de paro, cuántos han sido en este año, en lo que va del 2015, también certificaciones médicas, qué está pasando, cuáles son los niveles de estas certificaciones. Bueno, lo vamos a conversar con Elvira Domínguez también en nuestro programa. Sobre el final, la conversación será con la doctora Susana Mangana a propósito de la situación de los refugiados en el viejo continente, lo que pasó con los sirios acá en Uruguay, su evaluación, la crisis que se está viviendo en Europa y cómo esto puede impactar a futuro, por ejemplo, con la llegada de más familias sirias aquí a nuestro país. Con Mangana vamos a conversar sobre el final de nuestro programa. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, como ustedes saben, el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica mide mensualmente la situación de conflictividad instalada en el país, el sector público, el sector privado, la conflictividad global por sectores. Y lo que determinó la medición de agosto es que se registró la conflictividad más alta desde que el Frente Amplio está en el gobierno y la más alta de los últimos 20 años, incluso superando al año 1995. De hecho, vamos a estar hablando esta noche con Juan Manuel Rodríguez, el economista Juan Manuel Rodríguez, que está al frente del Instituto de Relaciones Laborales, para ver justamente y conocer las causas de esta elevada conflictividad que se registró en agosto y qué puede pasar en función de las negociaciones, tanto del presupuesto en el Parlamento como de las mesas que están negociando ya en el sector privado, qué puede pasar en los próximos meses. Bien, saludo también ya a Daniel Rodríguez. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, ¿qué tal? También para Danilo, el saludo para todos. Vamos a hablar del caso Aratirí porque la justicia nuevamente obliga al Ministerio de Industria a darle información a una organización que está en contra del proyecto acerca del mismo. En la instancia judicial se llega a hablar hasta de un sobre cerrado parcialmente lacrado con información que el Ministerio le dio a la justicia para que haga de custodia. También la propia empresa y otras firmas quieren revisar la información que se le va a dar a esta organización. La justicia falló, hay que darle información y será una etapa más de la historia de Aratirí y cómo es realmente y cuál es el contenido del proyecto que hasta ahora no ha cuajado y que hasta diciembre hay tiempo para ver si hay contrato entre el Estado y la minera. Bien, así las cosas y sin más trámites me acompañan. Con muchísimo gusto voy a recibir al doctor Julio Trochansky, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Quiero consultarle sobre los hechos recientes de notoriedad pública, la atención a los presos. Doctor, ¿deben actualizarse los protocolos después de lo que pasó en el Clínicas, después de lo que pasó en Paysandú, antes había sucedido en el Maciel? Sí, es un tema complejo, es un tema que desde el punto de vista de los profesionales y del equipo de salud preocupa mucho por lo que significa, ¿no?, la exposición a hechos como el que se ha producido en los últimos días. Hechos que se han repetido en varias oportunidades y que están siempre presentes la posibilidad que suceda en la medida que se atiendan personas privadas de libertad en hospitales que no están en condiciones de recibirlos. En condiciones me refiero a que tiene que haber sectores destinados específicamente para esas personas, para asegurar sus derechos también como ciudadanos de poder recibir la salud, pero también asegurar la seguridad del resto. Cosa que está claro, hoy no sucede. Hoy no sucede para nada y es más, le diría que no es que no suceda, sino que genera una situación de estrés para el personal, para el resto de los ocupantes de las salas de los hospitales y para la propia guardia policial que se encuentra custodiando a una persona en un lugar que tampoco es adecuado y que se presta para cosas como las que pasaron. Entonces, la necesidad de caminar hacia un hospital penitenciario o hacia un sector de un hospital
dentro de un hospital de mayor complejidad que evite traslados, que evite generar posibilidades de fuga, con personal especializado para custodiarlo. Nosotros creemos que la solución que se plantea ahora en el presupuesto, que es la creación de un hospital penitenciario a partir del 2016. Claro, pero es el concepto de hospital penitenciario que se está planteando en el presupuesto es la creación de algunas salas de observación o internación o de cuidados moderados para determinadas patologías que no requieren mayor infraestructura, pero ese hospital no soluciona el problema de que si un preso, una persona privada de libertad se tiene que operar, si una persona privada de libertad tiene que realizarse una tomografía o un estudio de mayor complejidad, eso en ese hospitalito que está planteado en el presupuesto no se va a poder realizar y por lo tanto vamos a seguir con esta misma situación. Entendemos que hay hospitales hoy que perfectamente, tanto el hospital policial como el hospital militar, que están acostumbrados a tener personal con guardia y en la cual eventualmente se pueda disponer de un área específica para este tipo de personas, sería mejor desde el punto de vista asistencial y sería mejor desde el punto de vista de la seguridad y preservaría los derechos de todos, los derechos de las personas privadas de libertad y los derechos del resto de los usuarios. Porque tendrían la dificultad, por ejemplo, eventualmente de traslados. Exacto. No se plantea en este hospital penitenciario del cual habla el presupuesto, no se plantea una infraestructura que asegure la complejidad que a veces requieren este tipo de pacientes. Pero ya digo, los traslados, en este contexto y como está planteado en este presupuesto, los traslados seguirían existiendo y las estancias hospitalarias también, porque si un paciente se opera, el paciente, por lo menos en las primeras 48 o 72 horas, seguramente tenga que quedar en un lugar donde eventualmente, si tiene que ser reoperado, haya un bloque quirúrgico disponible. Por lo tanto, esos pacientes van a seguir siendo trasladados, lo mismo que los que requieren estudios complejos que no se pueden hacer en esa área que se está planteando. Tampoco es una solución, supongo yo, debe ser un paliativo lo que se ha planteado, por ejemplo, que haya en lugar de 2, que haya 3 custodias eventualmente. Eso tampoco es una solución, por lo menos definitiva. No, está bien. Y no, porque, mire, no se trata solo de la cantidad de custodias, se trata del área donde donde las personas privadas de libertad están dentro de los hospitales. Son áreas comunes, áreas que, por supuesto, por donde circula la gente, los propios pacientes que están internados y todas sus familias, por lo tanto hay una mayor exposición a que entre gente no vinculada directamente a la parte asistencial. Eso corre para los usuarios y pacientes en condiciones habituales, pero también para los pacientes privados de libertad, donde, no quisiera, pero de algún modo se explica que al estar la posibilidad cercana de verse con sus familiares, aumente la cantidad de familiares que van a ver a esa persona, y aumenta también la posibilidad de que vayan personas que no son familiares o que van con otras intenciones. Entonces no se trata solo de la cantidad de guardias que protejan a ese paciente, sino el contexto donde está internado, que tiene que tener determinadas características de seguridad, porque esto se desarrolla en un área sin los cuidados, o sea, sin una puerta de seguridad, sin una puerta que evite la introducción de determinadas cosas. Es decir, hoy por hoy un médico no puede atender con tranquilidad a un preso que es paciente. Y no lo hace en un entorno seguro. Yo creo que lo atiende porque desde el punto de vista ético estamos comprometidos con la asistencia de los pacientes, independientemente de cuál es su historia personal o su historia de vida, pero lo hace en un entorno que le genera estrés, le genera la posibilidad de mayor error, quizás asistencial, no solo al médico, ¿no?, sino al resto del equipo de salud, porque no se está en un entorno seguro y genera además este tipo de hechos como los que sucedieron, que además impactan directamente en lo afectivo y en lo laboral, o sea, genera un clima laboral que después cuesta mucho reconstruirlo. O sea, esto que pasó en el Hospital de Clínicas y que hace poco pasó en el Hospital Maciel, lleva después muchos días y a veces meses poder reconstruir una situación de tranquilidad normal para poder hacer una asistencia normal. Eso iba a preguntar, ¿cómo se sigue a partir de ahora? Porque uno supone mañana la atención requerida por parte de un paciente, un preso que necesita la atención de un paciente, ¿cómo se recompone eso? Yo creo que esa respuesta hoy la tiene, por un lado, el Ministerio del Interior, que es quien está a cargo de las personas privadas de libertad,
Y también ACE creo que debería dar una respuesta, porque la mayoría de estas personas se atienden en el sector público y la mayoría de estas cosas suceden en hospitales públicos. Y por lo tanto entiendo que desde la dirección de ACE deberían dar una respuesta, por lo menos a nuestro entender, un poco más clara de lo que se está planteando. O sea, acá parece que se está intentando dar una respuesta diciendo o llamando a algo hospital penitenciario, que es como está incluida dentro del presupuesto, pero sin embargo eso no es un hospital penitenciario, es un área de cuidados médicos un poco más compleja de lo que hay ahora, pero que no evita el problema de los traslados y las estancias hospitalarias, y por lo tanto no evita. Entonces ahí creo que hay dos grandes actores que tienen que tomar la palabra. Uno, el Ministerio del Interior, y otro, el Directorio de ACE. Bien, lo llevo a otro tema que por hoy lo pone también en las portadas, que es el paro que se viene de 72 horas a nivel de los médicos. ¿Un paro que eventualmente se puede extender a todo el sistema? Sí, por ahora hay una cosa clara, en el sector público... El sector público está claro. Está claro y la detención de actividades se va a realizar. Realmente no hemos tenido diálogo con las autoridades de ACE, no lo hemos tenido nosotros, pero tampoco lo ha tenido la Federación de Funcionarios de Salud Pública, es decir que parece más una conducta del propio directorio que una situación generada por los gremios. Y no hemos tenido diálogo ni espacio para generar las líneas estratégicas de una institución que creemos que está en crisis en sus recursos humanos, porque muchas veces tiene falta de cobertura, muchas veces tiene espacios asistenciales que no son adecuados para realizarlo y no tiene profesionales ni equipo de salud para poder hacerlo, y por lo tanto se ha tomado esa medida que no es la medida que nosotros tomamos y que no es la medida que en los últimos 7, 8 años habíamos tomado. Ha habido un cambio de cómo el sindicato médico se para frente a los problemas, y la detención de actividades no había sido una cosa corriente en nuestra actividad gremial. Sin embargo, la inflexibilidad también ha generado este tipo de reacciones. Inflexibilidad por parte del gobierno. Exacto, y sobre todo el directorio. Yo hablo acá, digo directamente del directorio de ACE, que ha tenido la política de no residencia y que incluso Sin embargo, bueno, ACE ha emitido una serie de comunicados donde, entre otras cosas, señala su capacidad de diálogo. Ahí está, pero a eso iba. Es que es desconcertante que una institución que tiene los problemas que tiene en recursos humanos diga en un comunicado en toda la prensa que la capacidad de diálogo es haberse reunido 4 veces en 4 meses. O sea, es interesante cómo ellos catalogan el diálogo también. Yo creo que para una institución que tiene sus recursos humanos en crisis, que tiene problemas desde el punto de vista asistencial y que tiene que lograr un acuerdo para salir adelante con sus recursos humanos, haberse reunido 4 veces es muy poco. Es muy poco cuando nosotros lo que pedíamos era negociar desde el punto de vista técnico, abrir los espacios para conformar líneas estratégicas que nos conformaran a todos, independientemente de lo que luego fueran los montos presupuestales o las pautas salariales. Nosotros queríamos ponernos de acuerdo cuáles eran las áreas prioritarias, cuáles eran las áreas que teníamos que enfocar para que el proceso asistencial en ACE sea tan seguro y tan eficiente o de similar calidad al del resto del sistema, y luego vendrían los montos, y bueno, ahí estaríamos más o menos de acuerdo con lo que se nos otorgaba, pero hubiésemos tenido un acuerdo de las líneas estratégicas. Usted dice que lo que califica como poca flexibilidad por parte del directorio de ACE ha hecho enardecer, entre comillas, al sindicato, y por eso toma la medida del paro. Sí, claro, no es enardecer, pero sí es el cambio de formato. O sea, nosotros... También los embroncó, digamos. Sí, sistemáticamente veníamos diciendo que nosotros preferíamos la negociación, preferíamos siempre generar una propuesta alternativa frente a las dificultades que se plantearan, y por supuesto siempre aspiramos a llegar a posiciones consensuadas, no porque nos pusiéramos de acuerdo en todo, pero sí porque pudiéramos entre las dos partes entender la posición del otro y llegar a una posición que no dijera por acá es el camino y cada uno contribuye en su manera. Eso no ha sido así. Creo que ACE tiene grandes problemas hoy para conducir a 1.200.000 usuarios. Hay que tomar conciencia de lo que es ACE, es la empresa más grande del país, tiene la obligación de atender a esa cantidad de usuarios y también la obligación de cubrir un número importantísimo de puestos laborales para poder brindar una asistencia adecuada. Eso hoy no sucede, ustedes bien lo saben,
en el interior del país, cuántas veces hay falta de especialistas, cuántas veces hay dificultad para atender e incluso para trasladar en condiciones adecuadas a pacientes que requieren ser trasladados. Bueno, nosotros hemos hecho una serie de propuestas, pero no hemos tenido posibilidad de intercambiarlas y de avanzar. Bien. Lo que ha sido distinto, y le quiero cerrar con la pregunta inicial. A propósito del privado. Ahí está. Lo que ha sido muy distinto en el ámbito privado. En el ámbito privado sí hemos utilizado correctamente los espacios de negociación como son los del Consejo de Salario. Pero las diferencias son bastante importantes, ¿no? En cuanto al requerimiento de mejoramiento de salario real. No, por supuesto. Y eso también lo tenemos en cuenta a la hora de los planteos. En el sector privado, por supuesto, partimos desde otra realidad, habiendo recuperado el salario y llegando a niveles que son similares o en algunos casos mejores que previo a la crisis del 2002. Por lo tanto, tenemos capacidad de discutir otros aspectos que no sean salariales, más allá que sí entendemos que hay que discutirlo, pero tenemos una serie de temas que tienen que ver con la extensión de los cargos de alta dedicación para todas las especialidades, la generación de centros de referencia para patologías, la generación de médicos que puedan generar un proceso de desarrollo profesional continuo para actualizar sus conocimientos y garantizar al usuario de que el médico está en condiciones de hacerlo. Ha sido distinto, hay diálogo, no nos ponemos de acuerdo. Evidentemente hay un planteo y unas pautas del Poder Ejecutivo a la cual nosotros estamos distantes de esas pautas o no estamos de acuerdo. Nosotros queremos que, tal como lo ha dicho el Ministerio de Economía, si el país crece, queremos que nuestros salarios crezcan de la misma forma que el país va a crecer. ¿Y es una posibilidad entonces que se sume el sector privado al paro? Bueno, yo aspiro, en los últimos días ha habido alguna serie de avances y mañana en la mañana vamos a tener tenemos una nueva convocatoria del Consejo de Salarios del sector privado de la salud y dependiendo de lo que allí suceda, podremos levantar las medidas. Yo soy bastante optimista en cuanto a que exista la posibilidad de encontrar por lo menos el camino y la solución, y que eso nos permita también de alguna manera suavizar las medidas y levantar algunas de ellas. Bien, con respecto a lo público, durante las jornadas de paro, como siempre, las emergencias y las urgencias están cubiertas, no así las programadas, ¿no? Exacto, ese es el formato, igual sabiendo que ningún paciente, ningún usuario se queda sin asistencia si su condición lo requiere o si el entorno lo requiere. Ponemos siempre el mismo ejemplo. Por más que no se atienda en policlínicas y solo se atienda en urgencia y emergencia, los médicos concurrimos al lugar de trabajo y por lo tanto evaluamos ahí la situación específica de cada uno de los pacientes. En ACE, para poner un ejemplo en el sector público, si un paciente tiene una consulta marcada desde hace 3 meses y viene de Bella Unión, por supuesto que se lo va a atender y va a quedar, no va a quedar sin asistencia porque el contexto así lo indica, ¿no? Y porque nuestra prioridad de verdad que es el usuario, pero para aquellas cosas que se puedan posponer, que no generen ninguna dificultad mayor para el paciente y para el entorno, bueno, entonces se va a ver retrasada la misma. Habrá flexibilidad, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, siempre es así en nuestra detención de actividades. Bien, me quedan un par de minutos sobre el final y quiero preguntarle, doctor, algo que lo ha involucrado a usted personalmente. Concretamente, ¿usted sigue con custodia personal? No, en estos momentos no. Primero que nada, valoramos mucho lo que ha sido la colaboración tanto del Ministerio del Interior, en sus diversas jerarquías, como de los propios colegas, pero en estos momentos creemos que ha sido un hecho que ha quedado, que ha quedado en su expresión más aguda, digamos, pero que está siendo investigado a nivel policial. ¿Ha habido algún resultado? ¿Le han comunicado algún resultado? Ha habido resultados a nivel policial y se continúan las investigaciones porque acá hay amenazas, hay también circulación de mails en forma anónima y hay evidentemente conexiones que la policía viene investigando y que va a avanzar. ¿Se ha llegado al origen? Yo creo que se vaya. Nosotros confiamos plenamente porque realmente el trabajo que ha mostrado la policía en estos días ha sido, a nuestro modo de ver, muy eficiente, muy rápido y más tarde o más temprano algunas cosas se sabrán y
podremos decir quiénes están involucrados en alguna de estas cosas y bueno. ¿Quiénes o quién? ¿Quiénes diría? ¿Quiénes? ¿Hay un indicio de que hay una organización detrás? ¿O varias personas por lo menos? No, varias personas. Esto es una... estamos convencidos que esto es un ataque es sobre todo buscando generar una situación de debilidad al propio sindicato médico y no solo a la persona de su presidente. Y por lo tanto, cuando digo quiénes, me refiero a que atrás de estas cosas se buscaba generar un sindicato médico más débil, o que no denunciara determinadas cosas, o que no tuviera una posición fuerte frente a cuestiones del panorama sanitario que otros, bueno, resisten o les genera algún tipo de controversia. ¿Pueden ir por un lado gubernamental? Veremos lo que dicen las investigaciones. ¿Pero usted tiene la sospecha de que pueden ir por el lado gubernamental esas amenazas? No, nosotros no podemos entrar en situaciones de señalamiento de personas ni organizaciones, sí confiar en la investigación policial porque algunos indicios tienen de quiénes pueden ser. Doctor, gracias por acompañarnos. Por favor. Amigos, hacemos la primera pausa. Tras la misma conversamos con la contadora Elvira Domínguez, representante de los empresarios en el directorio del Banco de Previsión Social. Ya venimos.